Yo empecé este negocio con una máquina de coser y muchas ganas de surgir. Con mucho trabajo y de la mano del INDER, hoy estoy viendo los frutos. El INDER me entregó una máquina de bordar y ese era el impulso que necesitaba para crecer. Hoy generamos trabajo para 5 personas y esto nos hace sentir muy orgullosos. Para mí, esto es Orgullo Rural. Orgullosos de crecer junto a los territorios rurales. Instituto de Desarrollo Rural, INDER. Información, asistencia técnica, capacitación y mucho más del sector agropecuario. Bienvenidos a su programa El Agro y Más. Iniciamos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este su programa Agro y Más. Les saludo a su amigo, el ingeniero Víctor Rivera Montiel, quien como siempre los acompaña semana a semana en este su programa agropecuario. Saludo a los que nos escuchen a través del programa Emisoras Culturales del ICER, a lo largo y ancho de nuestro país. Por supuesto, usted que nos observa por Canal 53 de Cable Victoria y a todos aquellos que nos ven y que nos siguen a través de las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y ahora en Spotify como Agro y Más Costa Rica. Esta semana tenemos un programa muy bonito, de verdad que un programa muy lindo, porque tenemos la participación tanto de productores como de especialistas en el tema de ganadería, en todo lo que conlleva lo que es la NAMA Ganadería y todos los componentes del proyecto que se está llevando a cabo en Costa Rica, que se llama Transforma Innova, que va muy relacionado a los conceptos tanto de NAMA Ganadería, NAMA Café, NAMA Musáceas y otros NAMAs que estamos desarrollando en nuestro país. Esta oportunidad es sobre NAMA Ganadería y principalmente enfocados en lo que es el tema del pastoreo racional como una alternativa debidamente investigada y comprobada que aumenta la sostenibilidad ambiental y por supuesto los rendimientos productivos y económicos de nuestro sistema productivo. Así que en esta primera parte del programa vamos a tener la participación de nuestro colega y amigo, el ingeniero William Sánchez del Instituto Nacional de Transferencia y Tecnología Agropecuaria, INTA. Y él nos va a profundizar sobre lo que es este tema de pastoreo racional y la utilización de algunas estrategias o algunas herramientas tecnológicas que existen para poder llevar un mejor control de nuestro sistema productivo. Espero que la información de esta semana sea de su agrado y que preste mucha atención a este primer segmento de su programa Agro y Más. El Agro y Más presenta el tema de hoy. Y pues un saludo muy cordial a todos los colegas que nos acompañan y por supuesto a los productores y productoras también que están acompañados el día de hoy. Bien, a mí me pidieron que hablara un poco sobre pastoreo racional y pues en este caso con algunas experiencias en Costa Rica. Lo que vamos a hacer es contar un poquito sobre el pastoreo racional y compartiendo algunas experiencias que hemos tenido en los últimos años con una herramienta llamada las 3R Web que nos ha ayudado a planificar el pastoreo. Entonces, lo que voy a hacer es ir proyectando prácticamente esas experiencias para reforzar algunos conceptos claves o importantes en el pastoreo racional. Bueno, lo primero que voy a hacer es tratar de compartir para hablar en los mismos términos qué se entiende por pastoreo racional. Si uno pues busca definiciones del pastoreo racional, realmente es difícil o complicado tener una definición acertada porque hay muchas definiciones y cada quien la ajusta según convenga. En este caso, pues, he tomado una definición de una publicación del doctor Peso, una reciente, donde pues habla, y lo que me gustó de esta definición es que habla de suficiente flexibilidad, que el pastoreo racional es un consumo directo, ¿verdad? Donde hay rotación, hay altas cargas instantáneas, ¿verdad? Pero el sistema tiene que ser
flexible, porque debe adaptarse a estas 4 leyes que se comparten en el pastoreo racional, que yo creo que son muy conocidas por todos nosotros, ¿verdad? Donde una primera ley se habla de que el pasto debe tener cierto descanso, días de reposo, no debe excederse la ocupación, ¿verdad? Y otra importantísima es que, como la tercera ley, que si hay faltantes en el sistema de pastoreo debe haber una suplementación, principalmente para el grupo de producción. Y el otro es que el tiempo de pastoreo, que se llama de los rendimientos regulares, pues es importantísimo porque si los animales permanecen mucho tiempo en una misma pastura, pues los rendimientos van a bajar. Independientemente, sabemos que hay muchos sistemas de pastoreo, pero independientemente de cuál sea el sistema de pastoreo, yo creo que es importante tomar en cuenta que un buen plan de pastoreo debe buscar esto, lograr una buena producción y calidad de pasto, para así tener buenos rendimientos productivos y también económicos, optimizar ese aprovechamiento del pasto y de los recursos naturales donde está esa pastura persistan en el tiempo, ¿verdad? Esta es la herramienta que les hablaba, es una herramienta que lo han venido elaborando en INIA, y pues a través de un proyecto de Fontagro, pues lo hemos venido evaluando acá en Costa Rica, ¿verdad? Que se basa se llama así, las 3 R's, porque se basa en una recorrida, la rotación y un monitoreo del remanente. Prácticamente lo que hace ella es ajustar el pastoreo de acuerdo a la disponibilidad de pasto, de acuerdo al peso vivo de los animales y los niveles de producción, ¿verdad? Es una herramienta gratis, ahí les pongo el link, cualquiera la puede bajar, utilizarla y ajustarla a su sistema. Muy rápidamente hay una entrada, ¿verdad? En la herramienta donde se le indica información de la pastura, también información del hato, y posteriormente te da un reporte, mucha información, pero rápidamente te da el comportamiento de la curva, la tasa de crecimiento de la pastura, y te da un calendario de pastoreo. Un calendario de pastoreo en los siguientes 14 días después de tu recorrido. Y como pueden ver acá, ¿verdad? No utiliza una continuidad de los apartos, cambia el área dependiendo de la disponibilidad de pasto de un día a otro, y pues eso pues hace que siempre, cada día, todos los días, haya una asignación adecuada del pasto según el grupo de animales. Para contarles un poquito de la NAMA, que antes la mencionaron, por supuesto que es un pilar en esto del pastoreo racional, ¿verdad? Y pues, como lo dijeron, en la NAMA, pues la primera tecnología que debe estar incluida es el pastoreo racional, además de otras, ¿verdad? Y esa tecnología NAMA, pastoreo racional, se hace un ajuste del pastoreo, eso es lo que se le está asignando a los productores de acuerdo a la disponibilidad de pasto, a la cantidad de animales y a la topografía. Se han hecho algunos ajustes de acuerdo a la topografía de la finca, cuál debería ser un promedio aproximado de los metros cuadrados por día que debe asignársele a cada animal de acuerdo a la topografía. Actualmente, en el 23, existen 3.126 fincas NAMA, de las cuales 654 están en MRV, ¿verdad? Y estos son datos, pues, como se pueden ver en esta tablita, cómo ha ido creciendo o cómo creció la carga animal a través de la tecnología NAMA en el tiempo, ¿verdad? Que ha pasado de una carga animal de 2.4 a 2.8 en los últimos, del 2019 al 2021. Bien, en esta evaluación que les hablaba de la herramienta MRV, lo que hemos evaluado varias fincas, ¿verdad? Hemos evaluado varias fincas a las cuales se le han hecho ajuste de pastoreo según el reporte del MRV, y pues nos hemos encontrado agrupaciones de fincas con características semejantes. Una de estas es, hemos encontrado fincas que tienen la disponibilidad del pasto, es buena,
como se puede ver acá en la fotografía, o bastante regular, pero el área asignada por animal es limitada. Eso pues es bastante perjudicial porque, por supuesto, si eso existe en una finca, el consumo por animal es bajo, no hay una buena asignación ni de área ni de materia seca por animal. El periodo de recuperación de la pastura también se prolonga, se alarga, ¿verdad? Y puede provocar el agotamiento de la pastura si no se hace una corrección de esto, ¿verdad? Y el peligro el peligro de esto es que en muchas ocasiones hay buena disponibilidad de pasto, pero los productores tienen una área asignada 1 o 2 potreros por día, y a pesar de que durante el día ya no haya disponibilidad de pasto, ellos siguen con los animales ahí en la pastura. Y pues eso requiere un ajuste del pastoreo, hay que asignar más área por día, ¿verdad? O en algunos casos hay que hacer, si la finca es pequeña y no permite asignar más área por día, pues lo que hay que hacer es una suplementación de los animales. El otro caso extremo, que hay muy buena disponibilidad de pasto y también el área asignada por los animales también es buena, el consumo ahí es adecuado, el periodo de recuperación es muy rápido, porque hay mucha biomasa y rápidamente el forraje se recupera, se produce un acolchonamiento y un acame que lleva a un bajo aprovechamiento de la pastura, ¿verdad? Ahí, pues, por supuesto, también hay que hacer ajustes de pastoreo, asignar menos áreas, echar esos excedentes, ¿verdad?, de pasto, ya sea para conservarlo por el método que convenga, o utilizar con otro grupo de animales. Otro sistema, quizás el más crítico, diría yo, es el que les estoy presentando, donde hay poca disponibilidad de pasto, pero a la vez hay poca área asignada por animal. Por supuesto que también hay un bajo consumo y, por supuesto, un efecto en el rendimiento de los animales. El periodo de recuperación se prolonga, hay que dar más días de descanso, y aquí sí, si no se hace un ajuste adecuado, hay un peligro o hay un riesgo muy alto de una degradación de la pastura y, por supuesto, también de suelo y los recursos naturales. Y aquí, como decía anteriormente, probablemente hay que acudir a suplementación, que preferiblemente sea de forrajes producidos en la finca, y en algunas ocasiones a subproductos, y ya en extremos a los concentrados, claro, que considerando que esto pues conlleva a un mayor costo de producción. Esto son, en resumen, prácticamente de los resultados que hemos visto en esta finca, ¿verdad? Lecherías especializadas, como la que vemos acá a la izquierda, ¿verdad? Con una carga animal de 4.5, asignándose de 3,35 a 51 metros cuadrados por animal, y con una producción por hectárea de 84 kilos de leche por día. Es un rendimiento bastante alto para una lechería especializada. Doble propósito, una carga animal que ha fluctuado de 1 a 2.5, también ha fluctuado los metros cuadrados por animal de 60 a 100, y un rendimiento de 10,2 a 14,2 kilos de leche por hectárea por día. Y y un desarrollo engorde con cargas de donde se pudieron casi que duplicar, una asignación de 77 a 110 metros cuadrados por animal, y para ganancias de 400 a 600 gramos por día. Bien, así en forma muy resumida, algunos comentarios relevantes, creo yo. Hemos visto cómo los productores logran identificar la importancia de llevar registros como una herramienta clave para tomar decisiones, y también que es necesario planificar el pastoreo, ajustando según la disponibilidad de pasto y los requerimientos de los animales. Es importante conservar los excedentes para épocas críticas o usarlos estratégicamente con otros animales. Bien, eso era lo que yo tenía para compartirles. Por ahora, pues, le doy el pase a Alejandro. El agro y más. Ya regresamos. Una de las buenas prácticas agrícolas es el triple lavado de los envases vacíos de plaguicidas.
Para ello es necesario agregar agua hasta un cuarto del envase vacío. Luego se agita durante 30 segundos y se vierte la mezcla en el equipo de aplicación. Este procedimiento se realiza 3 veces. Luego se perforan los envases y se devuelven al expendio de plaguicidas donde los adquirieron. Las buenas prácticas agrícolas nos benefician a todos. Mensaje del Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería. ¿Sabías que en el ICAFE tenemos una política de género? Si sos mujer y formas parte de la cadena de valor del café, únete a nuestra comunidad de mujeres y café. Podés contactarnos al WhatsApp 64300885. Recuerde, en el ICAFE buscamos una participación igualitaria de la mujer en el sector. Somos los primeros gracias a ti. Gracias a la preferencia de millones de clientes satisfechos, el batido de Herbalife Nutrition se ha convertido en el número 1 en el mundo para el bienestar. Un logro que nos enorgullece y refuerza nuestro compromiso de seguir llegando a cada vez más hogares. Hay muchos sabores esperando por ti. Elige tu favorito. Consúltenos al 8910-0079. 8910-0079. Cuando profesionales en medicina veterinaria supervisan la salud de su mascota, previenen que su animal se enferme, manteniendo un ambiente sano y menor riesgo de que transmita enfermedades a su familia. Una mascota saludable tiene el carnet de vacunas y desparasitación al día. Además, recibe atención médico-veterinaria cuando lo necesita. Mascotas, ambiente y personas estamos relacionados. Por eso nos cuidamos como una sola salud. Un mensaje del Gobierno de la República, MINAE, SENASA y el Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica. Bienvenidos a la finca orgánica Los Tucanes. Hace casi 30 años iniciamos este sueño de la mano con el INDER. El asfaltado del camino nos impulsó a trabajar con turismo. Aquí nos han visitado turistas de todo el mundo y eso nos hace sentir muy orgullosas. Para nosotras esto es Orgullo Rural. Orgullosos de crecer junto a los territorios rurales. Instituto de Desarrollo Rural, INDER. Continuamos, el agro y más. Amigos, es un gusto que estén con nosotros en este su programa agropecuario. Quiero recordarles que tenemos a su disposición nuestro número de WhatsApp para cualquier consulta, el 8306-5747, 8306-5747 para cualquier consulta que tenga sobre el tema de esta semana o sobre cualquier otro tema de su interés. Esta semana estamos enfatizándonos en todo lo que conlleva este ambicioso proyecto país que se llama Transforma Innova, que engloba distintos rubros, entre ellos ganadería, café, musáceas, en lo que es la implementación y desarrollo de lo que son técnicas NAMA, las técnicas nacionalmente aplicadas para la mitigación del cambio climático como tal. En esta oportunidad estamos enfatizando en lo que es el tema ganadería, tanto ganadería de carne, cría o leche también. En esta oportunidad, este segundo segmento, vamos a escuchar pues, la importante experiencia desarrollada por medio del CATI en la voz del ingeniero Alejandro Molina, quien pues va a entrar en materia y profundizar sobre lo que ha sido la implementación de la NAMA ganadería y específicamente el pastoreo racional en la finca demostrativa que tiene el CATI. Siempre importante que usted vea que todas estas prácticas pueden ser aplicables en su sistema productivo, así que preste mucha atención a su programa Agro y Más. El agro y más. Muy buenas tardes a todos y a todas. La idea es conversarles un poco hoy de la experiencia que hemos tenido a través del tiempo en la finca del CATI, Turrialba, trópico húmedo, sobre el pastoreo racional. En esta primera imagen, porque ya William habló un poco sobre los conceptos básicos del pastoreo, pero en esta primera imagen la idea es que puedan ver a la izquierda lo que sucedía y a la derecha, porque ahí vamos a ir viendo un poquito las diferencias a través del tiempo. Durante
Muchos años se ha hablado del tema del pastoreo, de los sistemas distintos que hay para pastoreo, pero al final lo que buscamos es maximizar la producción del forraje. Vamos a pasar a la segunda diapositiva para hablar un poco sobre las generalidades del pastoreo racional. Hay mucha terminología sobre el tema, pero tratamos de resumirlo de una forma muy sencilla, como un sistema de manejo de las pasturas utilizadas para alimentación, ya sea de bovinos, tipo leche o tipo carne, con un adecuado uso del pasto, del forraje, como un cultivo. Muchas veces hemos pecado porque no le damos el mejor manejo al forraje, porque no visualizamos su producción como tal. Cuando vemos el fruto de un árbol, pues vemos ese fruto y lo podemos visualizar, pero que tenemos que tener claro de que el cultivo del pasto, su finalización, su fruto final es la carne o la leche. Y ahí es donde finaliza esa etapa de cultivo como tal y su producto final, su fruto, su cosecha. Sigue siendo hoy día la forma más rentable de producir carne o leche. Y hablamos de esto, ¿por qué? Porque es un punto muy importante para que como productores identifiquemos la importancia, porque es algo que va a tener una correlación directa con la rentabilidad de la actividad, sea carne, sea leche, independientemente del sistema. El pastoreo racional es un pilar sumamente importante de la sostenibilidad del sistema productivo. Hoy día tenemos que tener muy claro de que nos movemos en un mundo distinto, desde la parte climática, desde la parte de la demanda por productos de líneas más cercanas a la conservación, al medio ambiente, y esto nos viene a dar un soporte muy fuerte de la actividad como tal. Punto importante es que cuando hablamos de pastoreo racional, no necesariamente estamos hablando de pastoreo rotacional. Los términos tienden a confundirse un poco. Podemos hacer un pastoreo racional y no estamos haciendo un pastoreo rotacional o viceversa. No es lo mismo. Ya un poco William habló de las diferencias y el término racional sigue siendo muy abierto, muy de interpretación a la forma en la que se quiera ver. ¿Cuáles son los componentes del sistema? Independientemente del forraje, independientemente de la zona, necesitamos tener claro la fisiología del forraje. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es su productividad? Para ir generando los fundamentos básicos y poder armar el sistema. ¿Qué sucede en el suelo? ¿Qué pasa con la vida en el suelo? Que es un ecosistema como tal, que vamos generalmente a la pastura y nada más vemos el forraje, nos interesa que se vea verde y que haya una cantidad de biomasa importante, pero tenemos que tener muy claro qué pasa en el suelo. Todo ese ecosistema, todos esos elementos, esa cantidad de seres vivos que hay ahí para mejorar, si los hay, las condiciones, al final es de donde el forraje, el pasto, la planta se va a nutrir para expresar su potencial.
tenemos que tener también claro las demandas nutricionales de los animales, tanto en carne como en leche, por lo menos lo básico, porque tenemos también que tener claro de que vamos a suplementar la parte que no podemos llenar del requerimiento nutricional del animal con más forraje o con algún otro tipo de suplemento. Para eso tenemos que tener un poco claro cuáles son las demandas nutricionales del bovino de acuerdo a su etapa de producción, a muchas variables. Y la condición climática, que esto es un punto hoy crítico que tenemos que tomar en cuenta, aunque es muy difícil poder predecir las condiciones, pero sí tenemos que estar preparados para enfrentar cuando esas condiciones adversas se vayan dando. Al final, tenemos que conocer cómo interaccionan uno con otro para que el sistema como tal pueda funcionar de la mejor manera. Pasamos con la otra diapositiva para ilustrar un poco de cómo implementamos el sistema. Primero, para poder implementar el sistema necesitamos generar información. Y cuando hablamos de generar información, no hay así como que asustarse, ¿cómo hago? ¿De dónde la saco? Lo primero es medir la disponibilidad del forraje, que esto se hace a través de una técnica muy sencilla, que es el botanal, para ver cuál es la productividad que tenemos por metro cuadrado, y de ahí podemos ir determinando sobre otros aspectos importantes. Ahora, lo idóneo en el mundo ideal es que podamos medir la disponibilidad del forraje al menos por un año en cada ciclo de pastoreo. ¿Por qué? Porque durante el año hay diferentes etapas, hay verano, hay invierno. Ahora no sabemos muy bien qué sucede. También las horas luz en diferentes épocas del año pueden marcar la disponibilidad del forraje. Entonces, si vamos a hacer una medición en la época en que el pasto crece más y utilizarla como el parámetro, en épocas donde hay menos horas luz, donde hay temporales o donde falta agua porque estamos de mucho verano, eso va a variar. Lo ideal es que nos podamos enfrentar a hacer esas mediciones a través del año en diferentes épocas para tener una mejor información que nos permita ir tomando decisiones. Conocer las necesidades nutricionales del bovino, que ya lo conversamos un poquito anteriormente, y las condiciones del suelo. Idóneo realizar un análisis de suelo para tener claro qué está sucediendo en ese suelo y qué debemos ir implementando, no solo como el pastoreo como tal, sino algunas otras condiciones. Y hay que analizar puntos básicos, topografía, la cantidad de sombra que hay, si es un terreno donde, por ejemplo, hay muchísima piedra, y el suelo como tal, su textura, su estructura, para poder ir determinando hacia dónde debemos trabajar. Luego, tenemos que hacer un manejo correcto del sistema, que ya ahí vienen a entrar aspectos de la carga animal correcta. Por eso tenemos que conocer cuáles las necesidades del bovino, de acuerdo a su peso, de acuerdo a su estado productivo, cuánto nos da el forraje para ir ajustando las cargas. Y ahí vamos a hablar también de temas ya muy conocidos por todos, como es la presión del pastoreo, la intensidad del pastoreo, que básicamente lo que hablamos es de qué tanto, a qué altura se va a dejar el pasto, la carga animal que utilizamos, la frecuencia del pastoreo, que son igual el equivalente a los días de descanso, y el sistema, porque en sistemas podemos hablar de muchos
sistemas que hay vigentes. Algunos consejos prácticos de lo que hemos obtenido a través de muchos años de la implementación. Muy importante es medir el remanente del forraje. Post-pastoreo no es solo que midamos antes de, sino posterior, para poder determinar cuál es la cantidad de pastoreo remanente. Hemos encontrado mediciones donde está quedando el 50% del pasto, a donde está el 40%, 30%, 20%. Aunque hablamos de que es la forma más barata de producir leche o carne, tampoco significa que si nos está quedando demasiado forraje, estemos haciendo bien las cosas. Evitar los periodos de ocupación prolongados. Siempre se ha hablado de que no más de 3 días. Lo idóneo es que el potrero, el área que se ocupe para un día y listo. También los periodos de descanso muy cortos porque vamos agotando el forraje, vamos degradando la pastura. El diseño adecuado de los apartos, que es muy importante, y eso es un trabajo muy de finca porque al final es el productor, el que está en su medio, quien sabe cómo debe de arreglarse eso, cómo debe de moverse, cuál es el movimiento que hacen los animales, pensando en que no vamos a pasar por un potrero para pastorear otro, para pastorear otro, para pastorear otro, porque al final no van a tener la recuperación adecuada. Y en caso de utilizar agroquímicos, hacer un uso muy racional de los mismos. Así como hablamos de pastoreo racional, también de los agroquímicos, tenemos que hacer un uso muy racional para tener éxito en el sistema. Básicamente, esto era la presentación para compartirles un poco la experiencia de lo que hemos trabajado acá a través del tiempo. Gracias. El agro y más. Ya regresamos. Le invitamos a incorporarse a los grupos de WhatsApp oficiales de su respectiva región. Debe enviar nombre completo y cantón donde está su finca. Zona Norte y Valle Occidental. Valle Central. Los Santos. Turrialba. Pérez Celedón. Cotobruz. Nosotros somos una familia productora de fresa en Barra Blanca de Heredia. Los días que cosechamos entramos a las 3 de la mañana a trabajar. El INDER nos dio el terreno donde estamos y nos dio créditos para salir adelante. Gracias a este apoyo hoy le damos trabajo a 7 personas. Estamos muy orgullosos de lo que hemos alcanzado, de vivir honradamente y generar trabajo a más personas. Para mí esto es orgullo rural. Orgullosos de crecer junto a los territorios rurales. Instituto de Desarrollo Rural, INDER. Somos los primeros gracias a ti. Gracias a la preferencia de millones de clientes satisfechos, el batido de Herbalife Nutrition se ha convertido en el número 1 en el mundo para el bienestar. Un logro que nos enorgullece y refuerza nuestro compromiso de seguir llegando a cada vez más hogares. Hay muchos sabores esperando por ti. Elige tu favorito. Consúltenos al 8910-0079. 8910-0079. Cuando profesionales en medicina veterinaria vigilan el periodo de crianza y el proceso de elaboración de alimentos, procuran bienestar para los animales, salud para su familia y prácticas sostenibles para conservar los recursos y mantener el equilibrio con el medio ambiente. Animales, ambiente y personas estamos relacionados. Por eso nos cuidamos como una sola salud. Un mensaje del Gobierno de la República, MINAE, SENASA y el Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica. Señor productor, cumplir con los límites máximos de residuos de plaguicidas es una buena práctica agrícola. Con el fin de proteger la salud de los consumidores, el Servicio Fitosanitario del Estado realiza muestreos y análisis de residuos de los plaguicidas de los vegetales que se producen en el país y de los que se importan. Las buenas prácticas agrícolas nos benefician a todos. Mensaje del Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Continuamos, el agro y más. Amigo productor y público en general, gracias por continuar con nosotros en este su programa agropecuario. Como les dije al principio, este es un programa muy especial debido a que hay una gran participación de productores y también vamos a conocer la experiencia directamente de un productor que ya está implementando lo que es el pastoreo racional y que ya está inmerso dentro de lo que son todas las tecnologías Namaganaria. Le doy la bienvenida a don Níger Zúñiga, quien es el dueño de Finca El Charco, ubicada en Matina, que él nos va a comentar sobre su experiencia en la implementación del pastoreo racional ya directamente en su finca. Y vamos a concluir con lo que es este conversatorio que se dio producto de esta reunión que se hizo entre productores y técnicos para llevarle a usted esta importante información. Muchas de las consultas son también de las que usted como productor, me imagino, tiene en este momento al escuchar y ver este su programa agropecuario. Sigamos con más. El agro y más. Buenas tardes a los profesionales del CATIE y del INTA y a todos los que nos ven o nos escuchan. El título es Desde mi finca y efectivamente estoy en mi finca. Entonces, la primera laminita ahí es la pregunta esta: ¿por qué el pastoreo racional es la clave para una ganadería rentable y sostenible? No tengo la menor duda que esa es una estrategia que con la asistencia técnica que yo he recibido, especialmente de los funcionarios del MAC, pues he ido implementando, y que no es un producto terminado, es un proceso. Ahora que escuchaba a estos especialistas, y uno está muy largo todavía, pero precisamente estamos en ese proceso. La siguiente laminita, ahí, Mabel, para ubicarnos, Finca El Charco está en el cantón de Matina, en el distrito de Carrandí, aproximadamente unos 20 metros a nivel del mar. Es una zona bastante baja, bastante húmeda. De esa área que tiene la finca, que son 26.4 hectáreas, hay 4 hectáreas en regeneración natural, un bosque secundario que ya tiene 35 años de no tocarse. Hay una área que es el solar, que el corral, que los canales, y quedan 21 hectáreas que son para pastoreo, que las vemos en la siguiente laminita. En esa área hay 50 partos, está electrificada, tiene poliducto, o sea que cada parto le llega el agua, el ganado no son zonas de socialización como llaman algunos, sino que en cada parto el ganado tiene agua disponible. Bueno, como le dije, hay canales, hay como 1.300 metros de canales, y tiene callejones, lo que me facilita mover el ganado hacia el pasto que considere que es el que ellos deben de consumir, o saltarme a algún potrero por alguna razón. Esta experiencia que comenzó a partir del 2018, ha sido por el MAC, específicamente el ingeniero, ha hecho que eleve el rendimiento, la producción o las unidades animal por hectárea, o como dicen muchos ganaderos, las cabezas de ganado. Creo que las mediciones que se han hecho han llegado a 2.7 unidades animal por hectárea. Llevo un registro de cada potrero, de la fecha en que ingresan los animales, el descanso que tuvo, el tiempo de ocupación y la fecha en que salen. Eso me ayuda muchísimo a observar y hacer un mejor aprovechamiento. Ahí aparece una cuestión que dice que es una finca arborizada. Esos fueron conceptos que emitieron los ingenieros don Enrique Valenciano y don
Andrés Vega, también el profesor Diego Quiroz de la Universidad de Costa Rica, y es que efectivamente hay muchos árboles en la finca, obviamente colocados o administrados de tal manera que tampoco imposibiliten el desarrollo pues, del zacate, que al final es de lo que ellos se alimentan. La siguiente laminita nos muestra, es un título de pastos, pero pueden observar un matoncito ahí. Ese matoncito es de poró, que es sembrado. Lo conozco como una leguminosa que le fascina al ganado. Entonces, está dentro de los pastizales. Hay muchos matoncitos de estos que me han servido de mucho. Yo me doy cuenta porque cuando el ganado entra, van por ellos, ¿verdad? Van por el pasto y van por las hojas del poró. Los pastos que tiene la finca son básicamente tres. En la siguiente lámina mostramos el pasto ratana, que tiene una cobertura aproximadamente del 50% de la finca. Luego tengo pasto Tanner y alemán, que por cierto el alemán Surinam, después de este periodo de fenómeno del niño de como 3 a 5 años, pues ha ido perdiéndose, e inclusive por la misma canalización de la finca. Es un pasto que requiere muchísima humedad, entonces él tiende a, a desaparecer. También está el pasto alemán híbrido o alemán mexicano, lo conocemos aquí. Es un poco más resistente a lo seco, siempre requiere humedad, pero él es más resistente a lo seco. Y por ahí muestro es una manchita de Limpogras. Básicamente es como un ensayo para ver qué tal se desarrolla aquí en el charco. Como había un título que dice finca arborizada, pues ahí aparecen árboles en la siguiente lámina: árboles de roble, árboles de gavilán, de Guanacaste, entre otros, ¿verdad? Y puse esos ejemplos únicamente. Y árboles frutales puse aquellos que son comestibles por el ganado. Hay árboles de manzana de agua, árboles de castaña, que les encanta, y árboles de guayaba, por supuesto que también para ellos. Y en la siguiente lámina pongo un arbolito que para mí le puse, ese fue el título que le encontré o le encontramos con la familia, que es el poró negro, árbol destacado. Para mí, lo que he observado es un productor de sombra. A ellos les fascina dormir ahí debajo. Es un árbol de leguminosa. El ganado, hasta donde les alcanza el cuello o la lengua, no dejan una sola hojita ahí. Y lo que he aprendido de los especialistas, que es un fijador de nitrógeno. Eso es muy importante porque yo digo que de alguna manera es como andar regando abono. Si los animales te dejaron boñigueado un potrero y además hay árboles de poró, es como andar regando abono natural. Entonces, vamos a pasar a la siguiente lámina, porque aquí no es solo por lo menos creo yo, que no es solo de pastos y potreros. Tiene que haber un componente de la parte genética. Entonces, en mejoramiento genético tengo un cruce. Eso es lo que tengo, un cruce. No es un Zimbra raza pura. En ese proceso estamos, y ese es un proceso largo, pero tenemos un cruce que me ha resultado muy positivo. Y en ese sentido podemos ver en la siguiente lámina el peso promedio. La última pesa que se hizo de las vacas andan por los 500 kilos en promedio, con un intervalo entre partos de 13.5. Uno sabe que
el sueño en productividad alta es tener un parto por año, pero eso no es tan fácil y es en monta natural. Entonces, sí, también es muy, muy satisfactorio. Finca El Charco es, además de NAMA, es hato libre de brucelosis y tuberculosis. Ese es otro componente importante para los animales, la parte de salud. El peso al destete de los terneros está en promedio de 245 kilos. Esto de pastoreo racional y no sé si rotacional, ahí como los especialistas lo han dicho, pero lo que sí sé es que el rendimiento me ha subido por lo menos en un 50%. Mineralización, por supuesto, minerales 24/7, como decimos, ¿verdad? A libre disposición de ellos. Y digamos, esta ha sido la experiencia para mí muy positiva, y muy positiva porque el título dice ahí rentable y sostenible. Bueno, sostenible sí, con renta, sostenible económicamente, porque al final el dinero es el que mejora la calidad de vida, y sostenible ambientalmente también. Entonces, esto es lo que yo quería compartir para que si en algo positivo le pueda ayudar a otros productores, pues sería para mí muy satisfactorio. Y muchísimas gracias. Gracias por invitarme para compartir la experiencia de mi finca. Entonces, tal vez la pregunta que quisiera que William nos tratara es ¿cuáles son los beneficios concretos del pastoreo rotacional para una finca y qué elementos considera que han sido claves para permitir la implementación exitosa de estos sistemas en las fincas de Costa Rica, por lo menos aquellas que están participando del programa NAMA? Bueno, vamos a ver, son dos preguntas en uno. Vamos a ver, en cuanto a los beneficios concretos de una finca, yo diría que hay varios. Vamos a tratar de resumir. Para mí, un beneficio muy concreto es que el productor se está dando cuenta de lo importante y relevante que es llevar registros. Eso para mí es fundamental y si le parece, podemos poner como ejemplo al señor Miguel que los acompaña y vea que él ya tiene registros reproductivos y tiene registros de genética, simplemente por tener un plan de pastoreo. Otro beneficio muy directo es el aprovechamiento o el incremento del aprovechamiento de la pastura. Eso, por supuesto, ha permitido aumentar carga animal y, por supuesto, rendimientos por hectárea y ganancias por hectárea. Y a la vez, liberar áreas que quizás en algún momento, como lo manejaba anterior, no eran tan aptas para la ganadería. Hoy las puede dedicar a un cultivo o otra actividad más relevante. Otro aspecto importante que yo lo he visto es que el productor se está dando cuenta que el manejo del pastoreo es fundamental, es prioritario ante muchas actividades, e inclusive es prioritario ante los forrajes de corte. Y eso es para mí un impacto de calidad de vida muy importante porque el productor ha dejado de estar todos los días acarreando, cortando pasto, en la mayoría de los casos, por tener un pastoreo más planificado y más aprovechado, ¿verdad? Y por supuesto, los beneficios ambientales, ¿verdad? Hay mayor incorporación o mayor retención de carbono en el suelo y pues, también pues, una menor fertilización con agroquímicos, los cuales trae todo un beneficio ambiental y por supuesto un beneficio económico para la familia porque puede hacer un mejor plan del uso de estos insumos. En cuanto a la otra pregunta, en cuanto a los elementos claves, yo creo que el apoyo del gobierno y de NAMA Ganadería ha sido pilar, ¿verdad? En los años 12, 14, cuando nació el NAMA Ganadería, pues ahí hubo un apoyo muy interesante del gobierno. El gobierno se casó con el NAMA Ganadería y por supuesto la tecnología pastoreo racional es clave, es prioritaria ahí en el programa NAMA Ganadería. Entonces eso para mí ha sido clave. Otro es que ha habido, en esos periodos ha habido mucho apoyo internacional con proyectos internacionales que ha venido a
a dar apoyos no solo para insumos, sino para hacer una, yo diría, estrategia de capacitación, tanto a productores como técnicos, que ha logrado que esto se impulse en vuelta de pocos años, ¿verdad? Entonces, hoy en día, por ejemplo, hay en cada agencia del MAC un especialista que te hace todo un plan de pastoreo racional en cada una de las fincas que están, ¿verdad? Por supuesto, ha habido no solo el MAC, aquí hay participación de entidades públicas, privadas, ONC, academia, agrupaciones de productores. Todo eso ha sido para mí pues clave en esto del empuje del pastoreo racional. Y por supuesto han existido productores líderes, como en el caso de Níger, que ya tenían o venían obteniendo buenos resultados, y pues eso ha sido, yo diría, modelo o ejemplo exitoso para que otros productores se metieran en el sistema. Y por supuesto la presión, diría yo, global, la presión del costo de producción ha hecho que los productores tomen cierta reflexión de que hay que cambiar, hay que hacer esto más eficiente, y por supuesto que el uso de los pastos y los forrajes mediante el pastoreo racional es la forma, diría yo, más barata para producir o tener buenos rendimientos por hectárea. Yo creo que ahí me quedo con su pregunta. Muchas gracias, William. Muchas gracias por la respuesta. Ahora pasaría a preguntarle a don Níger, quien realmente nos ha presentado un testimonio extremadamente interesante de su experiencia en la finca que él maneja en Matina. Don Níger, ¿qué considera que serían 3 puntos claves para que otras personas, otros productores como usted, puedan adoptar el pastoreo racional en forma práctica y con buenos resultados? O sea, pensando en productores del sector cárnico, ¿no? Cría, desarrollo engorde, etcétera, etcétera. Sí, gracias, don Danilo, gusto de conocerle, y a don William, que lo conocí en una de las charlas. Y cuando hablo de charlas, yo creo que ese sería uno de los componentes, capacitación. Yo he tenido la oportunidad, inclusive 2 veces asistí al CATI a unas charlas, y recuerdo que nos hablaron de los sistemas silvopastoriles, y recuerdo que nos hablaron del poró. Y desde ahí yo vengo, entonces la capacitación, la asistencia técnica, es la articulación, el trabajo articulado entre todas las instituciones que participan en ganadería. Esos elementos son muy importantes. Debe haber un aprovechamiento del conocimiento de los profesionales, que no se quede ahí en las oficinas, y la experiencia de los productores. Ese enlace a mí me parece que es fundamental. Muchas gracias, don Níger. Alejandro, la misma pregunta pensando desde el punto de vista de la producción lechera, los productores de leche, aunque yo sé que estás en otras actividades además de la lechería, pero específicamente con relación a estos sistemas de pastoreo racional en sistemas lecheros, ¿qué es lo que puede ayudar a que se adopte en forma práctica con buenos resultados estos sistemas? Bueno, no dista mucho de lo que dice el señor Níger. En realidad, el apoyo técnico, la capacitación, pero yo le incluyo el seguimiento, no solo en venir a dar un arranque, sino que tiene que haber un seguimiento al productor, y ya sé, cuando ya él camina solito, se le suelta de la mano. Yo pensaría que también una sectorización de los territorios es importante, porque uno quisiera ir a muchas cuestiones técnicas, pero también sectorizar y decir, bueno, en tal zona las condiciones de suelo son estas, la precipitación anda por acá, las producciones son estas, porque esto se volvió muy dinámico y no nos podemos quedar como con las recetas de hace años, ¿verdad? Y tampoco se puede decir, como técnicos podemos decir que la receta es esta así exacta, ¿verdad? Todo va a variar de acuerdo al territorio, a la zona.
creo que es de suma importancia que haya gestión en la finca, llevar la información, para poder tomar las decisiones, y creo que el señor Níger ha hecho aquí un ejemplo muy claro, y eso le va a permitir mejorar. Pero en resumen, la capacitación, el seguimiento, y eso también es una interacción entre quien capacita y el productor, porque no podemos en una visita, 2 visitas, 3 visitas, no podemos conocer a fondo una finca. Eso lleva tiempo, entonces esa interacción es básica, el seguimiento. Eso de mi parte. Muchas gracias a los tres, primero por ayudarnos a controlar el tiempo, pero sobre todo por esos testimonios y esos mensajes que nos han brindado. Yo creo que son de mucha utilidad para todos los que están participando de este evento. Ahora me toca, según el programa, hacer una reflexión sobre las presentaciones y los comentarios que se acaban de completar, ¿no? En que independientemente de cuál es el sistema de pastoreo que se está promoviendo, hay un interés muy fuerte en asegurar la persistencia del recurso forrajero valioso, el mantenimiento en el largo plazo de la productividad animal y de los servicios ecosistémicos que brindan los sistemas ganaderos basados en pastura. Creo que el mensaje clave que debemos llevarnos de todo esto, y con las charlas anteriores y con los testimonios que han salido, yo creo que el mensaje clave es: el buen manejo del recurso forrajero es condición sine qua non para la sostenibilidad de los sistemas ganaderos. Y decimos que el manejo de pastoreo es ciencia porque parte de la aplicación de conceptos propios de la fisiología de las plantas forrajeras, de la etología animal, el comportamiento animal, de la nutrición de los animales y otros, para la toma de decisiones. Pero esta toma de decisiones es también un arte, porque hay que combinar el conocimiento técnico científico con las experiencias previas y con la observación cuidadosa de los cambios que están ocurriendo en las pasturas. Que para tomar buenas decisiones de manejo de pastoreo hay que ver las pasturas de cerca y no de la cerca. De cerca y no de la cerca. O sea, hay que recorrer los potreros para poder evaluar qué está pasando en ese ecosistema. Sin duda, un importantísimo tema les hemos traído esta semana, y como le dije al principio, un programa muy bonito porque está la participación tanto de productores como de técnicos que nos presentaron pues su experiencia en lo que es la implementación de lo que es el pastoreo racional y otras tecnologías NAMA para su resistencia o resiliencia de su sistema productivo al cambio climático y por supuesto pues aumentar la rentabilidad de su sistema productivo. Agradeciendo a los especialistas, a don Níger como productor y a usted también que nos acompañó esta semana en su programa agropecuario. Espero de verdad que la información de esta semana sea de su interés, que le ponga mucho cuidado y bueno, y recordarle que también si usted no pudo escuchar su programa o verlo completamente en vivo, pues que también nos puede buscar en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube y ahora también en Spotify, para que usted pueda tener esta información y pueda pues accesarla en cualquier momento, desde la comodidad de su casa, en cualquier tiempo libre que tenga, si viene en carretera o si quiere simplemente pues invertir parte de su tiempo libre en procesos de capacitación. Hemos llegado hacia el final de su programa agropecuario. Me despido, su amigo el ingeniero Víctor Rivera, esperando que lo hayan pasado bien y que nos podamos ver, si Dios lo permite, la próxima semana. Hasta pronto. Las buenas prácticas agrícolas contribuyen a que el productor obtenga mejores rendimientos y sea más competitivo en un mundo que exige productos inocuos, libres de plagas y de buena calidad. Por eso es importante que el productor lleve un registro con todas las actividades que se realizan en la finca. Las buenas prácticas agrícolas nos benefician a todos.